al Señor. Vamos a cantar este hermoso salmo a nuestro Dios, y a medida que lo vayan encontrando, si puede ponerse de pie, por favor, para que podamos cantar al Señor. Cantemos con entendimiento, cantemos con el espíritu, es decir, de corazón al Señor, este hermoso salmo. Poderosos al Señor. Cantemos. Poderosos al Señor, dad el poder y el honor, a su nombre gloria dad, en la hermosa santidad, sobre aguas posadado, el Dios de gloria tronado, voz del Señor con potencia, voz con majestuosa gloria, voz que desde los quebrantó, los derribaron quebró, también los hizo saltar, cual becerros tras hablar. Líbanos inundan saltos, al oírla con sobresaltos, voz del Señor que derrama lluvias de fuego y llamas, voz que al yermo hace temblar y al Cádiz tremolar, voz de Dios que a selvas dio, de los partos el dolor, y con potencia los bosques desnuda sobre los montes, todo en su templo habla su majestuosa gloria. El poderoso Señor, el diluvio precedió, cual rey se sienta Jehová para la eternidad. Dios fortaleza habrá dado a su pueblo que ha amado, bendecirá el Eterno, con mucha paz a su pueblo. Amén. Nuestro poderoso Dios, que con potencia se mostró en el Sinaí, que con gran terror y juicio se presentó como un Dios santo, pero a la vez se presentó como un Dios misericordioso y clemente y tan bueno para con su pueblo. Bueno, amados en el Señor, le invito a que pueda ir al libro de Zacarías, por favor. Acompáñeme al libro de Zacarías para seguir avanzando con la ayuda del Señor en este hermoso libro donde Jehová recuerda muchas cosas a su pueblo. A medida que van encontrando Zacarías 10, se puede poner de pie para que en conjunto le demos lectura con la ayuda del Señor. Zacarías capítulo 10, verso 1, avanzaremos hasta el capítulo 11, del verso 1 al 3 también. Así que del capítulo 10 hasta el capítulo 11, los primeros 3 versículos. Leamos todos juntos en el nombre del Señor. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Porque los serafines hablan iniquidad, y los adivinos bendiciones mentirosas, y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré. Porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de
Señor estará con ellos, y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá, y la casa de José salvaré, y los haré volver, porque me he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Efraín será como un valiente, y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán, y se regocijará su corazón en el Señor. Y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido, y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya ahí sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia, y él herirá las olas en el mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo, y será abatido el orgullo de Asiria, y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego de tus cedros. Gime Ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz de rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria de Jordán. Amén. Oremos al Señor. Dios Padre, agradecemos que en su amor y misericordia nos hayas permitido esta bella oportunidad de estar reunidos junto a nuestros hermanos en este día del Señor, donde tú, Señor, envías bendición y vida eterna a tu pueblo. Hemos, Señor, alabado, hemos orado, hemos confesado nuestros pecados, hemos oído, Señor, el devocional de hoy. Ahora, Señor, vamos a, por tu misericordia, escuchar el sermón del día del Señor. Que nuestros corazones puedan abrirse a su santa palabra, que nuestras almas puedan estar atentas al consejo de Dios, y que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, por tu santa obra de regeneración, oh mi Dios, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, si es tu santa voluntad, Señor, permítale la dicha de nacer de nuevo, solo por gracia. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. A favor de tomar asiento, amados hermanos. La predicación de hoy tiene por título: Dios promete bendecir a su pueblo. Dios promete bendecir a su pueblo. Como introducción debemos decir que Dios le había prometido a su pueblo de que Él no se había olvidado del pacto que Él había hecho con ellos. Aunque fueran débiles y parecieran ser insignificantes a las demás naciones, ellos debían confiar que es Dios que tiene el control soberano sobre todas las cosas. Ellos deben creer que Él cumplirá todo lo que ha prometido. Él ha hecho grandes promesas a su pueblo en su pacto, y sabemos que aún levantaría un pequeño remanente que se habitaba, ¿cierto?, en aquellas ciudades. Entendemos que Israel se estaba reconstruyendo, se estaba restaurando,
Nuevamente reiteramos, era una pequeña provincia romana, una pequeña provincia medo-persa. Y aún con tanta dificultad a los ojos de ellos, con tanta imposibilidad que ellos encontraban, Dios de una u otra manera estaba utilizando los medios para que ellos volvieran a reedificar. Le prometió Dios que le haría frente a sus enemigos. Dios les prometió que aún de su enemigo él levantaría también otro pequeño remanente, el cual sería salvo por gracia. También les prometió la venida del Mesías, la cual tenía sus implicaciones para el pueblo. Y ello resultaría en su restauración. Todo esto apunta a que Dios desea traer bendición a su pueblo. Pero queremos saber en qué consisten estas bendiciones. Queremos saber cuál es el resultado de estas bendiciones. Queremos saber qué pasa si despreciamos estas bendiciones. Por eso el título es Dios promete bendecir a su pueblo. Si el sistema de escritura que tiene su Biblia, usted se podrá dar cuenta por qué avanzamos hasta el capítulo 11. Porque si bien los capítulos, uno debe entender, los capítulos no son inspirados, son añadidos posteriormente los capítulos, los versículos. Así que muchas veces, no se fíe cuando está estudiando. Muchas veces los capítulos se equivocan en su orden. Así que podríamos decir que hubiera sido bueno que el capítulo 11 hubiera partido desde el verso 4. Pero partió y dejó un poco de lo anterior. Por eso leímos todo este capítulo. Usted podrá entender lo que está en prosa, ¿cierto? Si lo puede ver, está diferente a cómo avanza del capítulo 11 al verso 4, porque lo otro tiene otro tipo de escritura, otro tipo de estructura gramatical. En esta poesía, Dios le muestra a este pueblo que desea bendecirlo a pesar de lo que este pueblo es. Vamos a ver, en primer lugar, un llamado a pedir las bendiciones del pacto. En segundo lugar, veremos que los impíos no pueden traer bendición. En tercer lugar, veremos que la bendición viene de la casa de Judá. En cuarto lugar, veremos que la bendición es sobre todo su pueblo. Y en quinto lugar, vamos a ver el destino de los que desprecian la bendición de Dios. Vamos a avanzar al primer punto. Un llamado a pedir la bendición del pacto. Zacarías nos recuerda que la falta de bendición que había venido sobre ellos era a causa de ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? Taqueo y está Zacarías. ¿Por qué había falta de bendición en el pueblo? ¿Alguien lo recuerda? Porque habían dejado de lado la obra del Señor. Perfecto. Ellos habían dejado de lado la obra de reconstrucción del templo. Recuerden lo que Deuteronomio capítulo 28 dice. Si ustedes cumplen y son obedientes a estas ordenanzas, ustedes serán benditos. Pero si ustedes desobedecen, ustedes tendrán que recibir las maldiciones del pacto. Como dice Ageo 1:10 al 11, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Entonces, ¿a causa de quién ellos estaban viviendo escasez y falta de bendición? A causa de su propio pecado, por dedicarse a sus vidas, a su individualismo y no dedicarse a la obra de Dios. Ellos habían recibido las maldiciones del pacto. Estaban experimentando lo que es la escasez y la falta de providencia. Todo esto provenía de una raíz, su propio pecado. Pero Zacarías nos muestra en este capítulo 10 que es maravilloso contemplar cómo Dios reprende en primer lugar a su pueblo, para que éste entienda que su bendición proviene de Dios y no proviene de las demás cosas que estén a su alrededor. Por eso Dios, para aquellos que son salvos por gracia, les hace un llamado. Capítulo 10, verso 1. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. El llamado de Dios
es que este pueblo, ¿qué debe hacer? Pida. Cuando hablamos de pedir, hablamos del medio de gracia llamada oración. La bendición de Dios muchas veces es dispensada, muchas veces proviene de lo más importante dentro de lo que es nuestra adoración, lo cual es la oración, nuestra comunicación íntima con nuestro Dios. Por eso podemos ver aquí ya cómo Dios promete bendecir a su pueblo. Y para que este pueblo pueda ser bendecido, debe ¿qué cosa? Pedir. ¿Por qué pedir es tan importante? Hay algunos que han dicho, ¿por qué debo orar a Dios por mis necesidades si Él lo sabe todo, es omnisciente, Él sabe lo que estoy pasando? ¿Por qué Él no llega y me lo da lo que necesito? Déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros le pedimos a Dios, no es que Él necesite saber lo que nosotros le estamos pidiendo, porque Él ya lo sabe. Pero el pedir nos pone en una posición de sumisión. Nos pone en una posición de necesitado delante de Dios. Nos pone en la posición en la cual verdaderamente somos criaturas y Él es el soberano Dios. Dios promete bendecir a su pueblo, pero les hace un llamado a pedir las bendiciones del pacto. Muchos de nosotros decimos que espiritualmente me siento mal. Otros decimos, no, es que espiritualmente yo no ando bien. Pero Dios te hace hoy un llamado a pedir las bendiciones de su pacto. Pidan al Señor, ¿qué cosa? Lluvia. En lo que es la Biblia de las Américas se ha sustituido la palabra Jehová, que estaba en gran parte de lo que es Reina Valera, y se ha puesto Señor, así como la versión de los 70, la versión más antigua que hay del Antiguo Testamento, ¿cierto?, en los tiempos de Jesús. Pero esta palabra, ¿cierto?, Señor o Jehová, es Dios del pacto. Pídale al Dios del pacto. ¿Y por qué es tan importante pedirle al Dios del pacto? Porque Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Él promete bendecir a su pueblo, pero ¿qué debemos hacer nosotros como criaturas? Pedir. Debemos pedir. Deuteronomio 28, 1 al 2 dice: y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarás si obedecieres al Señor tu Dios. Ellos estaban sin bendición, pero ese estado de sin bendición era a causa de su propio pecado, de no reconocer a Dios como la fuente de la providencia, como la fuente de su bendición. Como he dicho, muchos de nosotros nos enfocamos en diferentes cosas y aspectos en nuestra vida, pero ¿eso podrá darnos bendición? ¿Hay bendición fuera de Dios? Sabemos que no la hay. ¿Hay providencia fuera de Dios? No, porque Él es el único Dios providente que le ha placido derramar bendición sobre sus criaturas. Las bendiciones vendrían sobre su pueblo y les alcanzarían. Pero ellos eran responsables de todo lo que les estaba aconteciendo. Ellos merecían estar en esta debacle espiritual, en esta debacle que también era reflejada en sus bienes materiales. Esto era como un ejemplo de lo que ellos estaban viviendo en lo espiritual. Pero el Dios misericordioso y clemente le dice a este pueblo: pidan lluvia al Señor. Sabemos que esto tiene mucho que ver, y como le dije anteriormente, de la estructura poética que tiene este libro. Esto es como la continuación del capítulo 9, pues el verso 17 del capítulo 9 dice: pues cuánta es su gracia y cuánta es su hermosura, el trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Aquí le está dando paso a que Dios quiere que desea
bendecir a su pueblo, desea prosperar a su pueblo, desea que las bendiciones actuales estén sobre ellos. Pero ellos deben reconocer que deben ser obedientes a su Dios. Deben reconocer que Él es la fuente única de bendición y que no hay otro lugar. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, es decir, de la lluvia primaveral. La primera lluvia es la de invierno, pero las lluvias primaverales para el pueblo de Israel eran muy beneficiosas para sus cultivos y hacían que sus cultivos fueran abundantes. Entonces Dios no solo les había bendecido con lluvia, sino que dice, pídeme aún esa lluvia, que hará que tus frutos, que hará que esa bendición sobreabunde para tu alma. También nos muestra en este verso al Señor que hace los nubarrones. Entonces, debemos pedir, porque Él es quien hace. Él es la fuente de toda providencia. Él hace los nubarrones. ¿Y qué es lo que hace? En tercer lugar, Él dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Pidan, porque Él hace. Pidan, porque Él hace y Él también dará. Amén. ¿Se fija cómo hace esta progresión en lo que es la bendición? Si usted pudiera subrayarlo eso en su Biblia o pudiera verlo, primero pidan. En segundo lugar, porque Él hace. Y en tercer lugar, porque Él dará. Estos son tres principios fundamentales de cómo Dios bendice a su pueblo por medio de la oración. Dios es misericordioso. El pecado, sabemos, trae terribles consecuencias, nos distancia de Dios que posee un carácter santo. Y eso por consiguiente nos lleva a alejarnos de las bendiciones de Dios. Así nosotros, en vez de reclamar por nuestras circunstancias a Dios, debemos comprender que es por nuestro pecado. Debemos comprender que es, y las terribles consecuencias y amargas son a causa de nuestra iniquidad, a causa de cómo nos hemos comportado delante de Dios. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan fiel a su pacto, que aunque nosotros le hemos fallado, Él nos dice, como el salmista pudo decir en el Salmo 103, verso 10 al 11, no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Puede de alguna manera dimensionar lo que esto significa? Un asesino merece cadena perpetua en nuestro país. ¿Y nosotros qué merecimos? La muerte y el castigo. Pero dice, Él no nos ha tratado según nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Si usted de alguna manera puede, por medio de este ejemplo, lograr dimensionar de alguna manera la abundante misericordia de Dios, así como nuestra tierra está tan alejada de lo que es el espacio exterior, que telescopios como el Hubble, ¿cierto?, enfocan y pueden ver, aunque sea una mínima parte de lo que hay. Pero aún a donde ese telescopio llega, aún más allá sigue ese cielo. Es decir, la misericordia de Dios está elevada en una manera tan grande. Pero Romanos 9 nos enseña una cosa. Él dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está obligado a dar misericordia. Pero a Él le ha placido extender su misericordia hacia su vida. Por eso, pida, porque Él hace. Pida, porque Él hace y Él también dará. Pero para que nosotros podamos pedir,
nuestro corazón, ¿cómo debe estar? Justificado. Debe estar limpio. Debemos poseer una comunión con Dios, porque cada uno de nosotros que somos cristianos entendemos que así sucios no podemos ir a Dios. Primero debemos reconocer ¿qué cosa? Nuestros pecados. Por eso Dios le hace un llamado al pueblo a pedir, pero también ¿sabe lo que hace? Les confronta con su pecado, les confronta con su maldad. Dios no es alguien que diga, te perdono solamente. Él cumple toda justicia. Y Él a su vez nos hace responsables de nuestros pecados. Él a su vez nos confronta para que nosotros reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. ¡Cuán misericordioso es nuestro Dios! Merecemos ser castigados y ser excluidos de su salvación. Pero Él nos ha mirado con compasión y ha derramado su gracia sobre nosotros. Por eso le hace este llamado a este pueblo. No te olvides de la providencia de Dios. ¿Te encuentras en debilidad? Pide, Él hace y dará. ¿Te encuentras o te consideras falto delante de Dios? Pide, Él hace y Él dará. ¿Te encuentras sin fuerza? Pidan, Él hace y Él dará. ¿Anhelas la salvación de Dios? Pidan, Él hace y dará. Él te lo está diciendo hoy por medio de las Sagradas Escrituras. Entendamos la dimensión de lo que significa que Dios promete bendecir a su pueblo. Pero Dios también coloca un discopare. Si solamente existiera este verso 1, muchos impíos dirían, no, yo también quiero esa bendición, yo también quiero pedir. Pero lo que le dije anteriormente, Dios nos confronta con nuestro pecado, nos hace que nosotros podamos de alguna manera recapacitar y decir dónde debe estar nuestra confianza. Verso 2 dice, ¿por qué debemos confiar en Dios? Dice, porque los terafines, ¿qué hacen? Hablan iniquidad. Es decir, los impíos no pueden traer bendición. Los impíos no pueden de alguna manera bendecir. Así, en la grandeza de la dimensión de Dios. Porque ellos pudieran recibir de la providencia de Dios mucho, pero debían reconocer su pecado. ¿Y qué mayor bendición es que Dios nos confronte con nuestro pecado? Yo creo que para el que no entiende estas cosas desearía que Dios solamente le dijera cosas buenas, pero no cree que es una gran bendición de parte de Dios que Él nos confronte con nuestro pecado, que Él nos diga lo malo que somos. ¿Acaso eso no es una bendición? Es una gran bendición delante de Dios. Dice, y debemos ver que Dios, roguemos a Dios que nos conceda arrepentimiento para vida. Quiero hacerte esta pregunta antes que avancemos. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿En los ídolos? Los terafines son ídolos domésticos que utilizaban los paganos. Es decir, muchos en la idolatría, ¿cierto? Tienen ídolos donde adoran en templos, ídolos donde ellos recurren continuamente, pero también ellos tienen ídolos en sus hogares, como los tenía el padre de Rebeca, ¿se acuerdan? Los cuales esos terafines había gustado y se había llevado. Para los idólatras, los terafines eran esos ídolos que tenían en su hogar, entonces esos ídolos estaban muy cercanos a ellos. Pero ¿podían esos terafines, esos ídolos domésticos bendecirlos? No. Dice, porque los terafines hablan iniquidad. Los terafines no pueden hacer ni librar de ninguna manera. Los israelitas estaban poniendo su confianza en terafines. Pero ¿qué resultado traía todo esto? ¿Acaso no traía una gran falta de bendición? ¿Acaso no traía un estado espiritual paupérrimo? ¿Acaso no traía graves consecuencias a su relación con Dios? ¿Acaso no traía graves consecuencias con esa bendición que Dios deseaba derramar sobre ellos? ¿En quién está tu confianza? Muchas veces esos terafines
son esa confianza que tienes en ti mismo. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dice a todo aquel que quiere acercarse a Él. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué en primer lugar debemos negarnos a nosotros mismos? Porque como seres humanos tendemos a autojustificarnos. Como seres humanos tendemos a idolatrarnos en primer lugar a nosotros mismos. Por eso un ídolo es solamente una reproducción de lo que el ser humano quiere, sí. Que su Dios le diga. Pero nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios que tiene y posee carácter, y que Él no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Él nos va a decir lo que necesitamos saber. Él nos va a decir muchas veces lo que nos confronta. ¿Estás confiando en tu resiliencia? ¿Estás confiando en tu capacidad de poder enfrentar la situación? ¿Estás confiando en tu autojusticia? ¿Estás confiando en que eres mejor que el resto? ¿Estás confiando en que eres una buena persona? ¿Estás confiando en ti mismo? Déjame decirte que los terafines, que esos ídolos domésticos que tienes, solamente hablan iniquidad. Solamente te acarician el oído, pero no te confrontan con tu pecado. ¿Será que estás confiando y poniendo tu fe en lo que perece? ¿Será que estás poniendo tu confianza en otras cosas y no en Dios? ¿Será que estás confiando en un Dios a tu manera? ¿Será que estás poniendo tu confianza en un Dios creado por tu imaginación? Examinémonos a nosotros mismos. Pero una cosa te puedo decir. Dios, el verdadero Dios, te dice, pídale, Él hace y Él hará. Porque Él es un Dios que promete bendecir a su pueblo. Pero los israelitas no solo confiaban en terafines, en ídolos domésticos. Ellos también confiaban en adivinos, en aquellos que ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. ¿Cuántas personas, hermanos, creyendo que el profetizar es contar sueños, que el profetizar es de alguna manera son visiones que tienen ellos? ¿Cuántos le creen esas cosas y no le están creyendo a la palabra de Dios? ¿Para cuánto es más fácil creer en este tipo de cosas que muchas veces son una ilusión o una reproducción de nuestra imaginación, pero no están poniendo su confianza en Dios? Los israelitas estaban confiando en adivinos. Esos adivinos lo que hacían era decirles visiones mentirosas. ¿Qué te hace creer que puedes confiar en algo fuera de la palabra de Dios? Quizás tú lo estás consultando en adivino, quizás lo estás consultando a las cartas, o lo estás consultando al horóscopo, o a este tipo de invenciones del mundo. Pero tú estás confiando muchas veces en algo que está fuera de la palabra de Dios. Y eso también te está haciendo errar delante de Él. No creas que el estar lejos, fuera de contacto con la palabra de Dios, nos va a hacer bien. Muchas veces no sabemos orar porque no sabemos lo que la Escritura dice que Dios nos va a dar. Muchas veces nos encontramos, en vez de estar orando correctamente, estamos orando cosas que Dios jamás ha dicho y ha prometido que nos daría. Por eso es importante que nosotros seamos entendidos en la Escritura, que nosotros podamos comprender lo que ellas requieren de nosotros. Confía en la palabra de Dios. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Pidan, Él hace y Él dará. En tercer lugar, los israelitas confiaban nuevamente en aquello que no puede traer bendición. Y confiaban en los falsos profetas. Confiaban en los falsos pastores. Dice, por tanto, el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira
y a los machos cabríos castigaré. Porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará que ellos, como su caballo de honor en la batalla. Los israelitas no solo confiaron en sus ídolos, no solo confiaron en adivinos, sino también confiaron en falsos guías, confiaron en falsos instrumentos de Dios, confiaron en falsos pastores. Porque ellos, si estaban confiando en ídolos y en adivinos, es porque ellos sentían en el fondo que no tenían un guía, que no tenían a alguien que les marcara una dirección. ¿Por qué vemos hoy en día la debacle en el mundo cristiano? ¿Por qué hoy en día se ve en TV un evangélico y lo que ve no es evangélico? No sé si se piensa eso, hermanos, si se entiende eso. Vemos un TV un evangélico que ni siquiera es evangélico, ni siquiera predica en el evangelio, sino solamente, ¿qué hacen? Suavizan el oído con sus palabras, adulan a los hombres para sacar provecho. ¿De qué sirve si no estamos confrontando el pecado? ¿De qué sirve? ¿Seremos bendecidos o nuestra nación será bendecida mientras sigamos acariciando el oído? Pero muchos hoy están faltos de bendición espiritual porque no han puesto su mirada en el reino de Dios y su justicia. Muchos están en decadencia espiritual, no porque Dios no desee bendecirlo, no porque Dios no haya prometido bendecirlo, sino porque han confiado en sus guías antes que en Dios. Los israelitas confiaron en falsos pastores, pero ellos, con sus propios deseos, los llevaron al camino de muerte. ¿Estás confiando en guías que solo te alaban? ¿Estás confiando en pastores que no te reprenden por tu pecado? Porque si es así, tú no estás siendo guiado por un verdadero instrumento de Dios. Porque Dios utiliza a aquellos que guíen a su pueblo, a aquellos que guíen a sus ovejas, pero que también les confronte con su pecado. Qué terrible, hermano, es lo que estamos viendo hoy. Hoy en día cualquiera se llama pastor. Hoy en día cualquiera se llama un instrumento del Señor. Pero Dios miraba a este pueblo y decía, son como ovejas que no tienen guía. Recuerden que los pastores, los obispos, los ancianos, obviamente, ¿cierto?, son sinónimos de un mismo oficio, de un mismo ministerio, son un regalo de Dios a su iglesia. Pero los falsos ministros son un regalo del diablo para aquellos a quienes él quiere corromper. Los falsos guías no son una bendición para el pueblo de Dios, sino que son su ruina. Por eso Dios dice en el verso 3, contra los pastores se enciende mi ira. Dios regaló a estos instrumentos para que guíen al pueblo de Dios, lo guíen hacia la bendición actual, pero ellos estaban guiándolos a la muerte. Dios traerá su ira contra los falsos pastores, contra aquellos que gobiernan a su pueblo con falsedad y engaño. Nótese cómo utiliza de manera intercambiable. Verso 3, contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré. Esta palabra machos cabríos denota un gobernante. Recuerden que los pastores, ¿qué es lo que hacen? Gobiernan al pueblo de Dios, pero gobiernan bajo la autoridad de Dios, no bajo su propia autoridad. Entonces, si alguien está usurpando ese gobierno de Dios, ¿qué le va a acontecer? La ira de Dios va a estar sobre él. Sobre todo pastor que se autonombre, sobre todo pastor que Dios no ha llamado, sobre todo guía que Dios no ha puesto en su iglesia, tendrá que recibir, si no se arrepienten, la ira y el juicio de Dios. Dios traerá su ira contra los falsos pastores, contra aquellos que gobiernan a su pueblo con falsedad y engaño, contra aquellos que en vez de ser bendición para el pueblo están siendo piedra de tropiezo, contra aquellos que alimentan a su pueblo con falsas esperanzas, contra aquellos
que solamente están creando en el pueblo de Dios una desorientación y debilidad. Hoy estamos viendo en nuestro país una iglesia desorientada, una iglesia que ya no tiene un enfoque evangélico, sino que cree que estar bien con el gobierno es lo mejor que les puede pasar, no entendiendo que si ese gobierno no es cristiano, ¿de qué sirve? Es solamente un impío que debe ser confrontado por la palabra de Dios. Jeremías 10:21 dice acerca de estos falsos pastores: porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Recuerde que los pastores poseen un gobierno delegado de Dios. Ellos no son gobiernos y ellos no son gobiernos autoritarios. Ellos poseen un gobierno delegado, es decir, son representantes, son instrumentos. Y ellos deben buscar a quién, al Señor, para que también insten al pueblo a buscar al Señor. Porque los pastores se han entorpecido, no han buscado al Señor. Por tanto, ¿qué hicieron? Fueron bendecidos. Por tanto, no prosperaron. Y todo su rebaño se ha dispersado. Me da tristeza hoy en día que muchos pastores pentecostales le estén echando la culpa a la Reforma por la dispersión que hay en las iglesias. Por muchos cristianos necesitados de palabra de Dios que están huyendo porque necesitan oír palabra. Ellos están culpando a esta dispersión a la iglesia reformada, pero no entienden que es la confusión que ellos han creado, la desorientación, la flaqueza espiritual que ellos han creado. Ellos no saben que por no buscar al Señor están haciendo que el rebaño de Dios se disperse. Y algunos no tengan ni siquiera dónde ir hoy. Para que Dios bendiga a su pueblo, Él debe hacer algo, hacer juicio sobre los falsos pastores, para así levantar pastores conforme a su corazón. Es decir, Dios desea bendecir a su pueblo con pastores conforme a su corazón. Pero para eso, para que Dios bendiga al pueblo, ¿qué es lo que debe hacer? Debe traer su juicio e ira contra los falsos pastores. Jeremías 3:15 dice: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con conocimiento y con inteligencia. Si deseas que Dios bendiga a tu iglesia, si deseas que Dios bendiga a este pueblo de Huastauco, si deseas que Dios bendiga a este país, si deseas que Dios bendiga al mundo, pidan, porque Él hace y Él dará pastores conforme a su corazón, que gobiernen a su pueblo con conocimiento e inteligencia, con amor a Dios y a su iglesia. La mies es mucha, los obreros son pocos, hermanos. Pero roguemos al Dios de la mies que bendiga a su pueblo con pastores que anden en conocimiento e inteligencia, con amor, gobernando al pueblo de Dios. En tercer lugar, la bendición viene de la casa de Judá. Recuerden que en su contexto le está hablando al pueblo de Israel. Aún no ha venido el Mesías, pero ya anteriormente, en el capítulo 9, le había mostrado de la venida del Mesías y sus implicaciones. Dice la palabra del Señor en el mismo verso 3, pero en la segunda parte del verso 3, dice: porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño. Es decir, Dios promete bendecir a su pueblo, porque Él desea visitar a su rebaño. ¿Y qué dice? La casa de Judá. Y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Haciendo la mirada hacia atrás en el antiguo pacto, Dios tiene un propósito con la casa de Judá. Porque si Dios va a destruir a los falsos pastores, va a levantar al gobernante supremo. Como dice el apóstol Pedro, va a levantar al príncipe de los pastores. A aquel a quien todo pastor con autoridad delegada tendrá que dar cuenta delante de Dios. Dios levantará un liderazgo, un gobierno que sea de bendición para su pueblo. Jehová, el Dios del pacto, de la tribu de Judá, levantaría aquel que sería como su caballo de honor en la batalla.
Es decir, el triunfo de su reino para traer bendición perdurable para su pueblo. La bendición que el pueblo de Dios tiene es que Cristo es su fundamento. Es que Cristo es su gobierno. Y Él es el que envía a sus instrumentos para que trabajen para su gloria. Sigue y poéticamente lo describe. Mire lo que dice el verso 4. De Judá. ¿Quién vino de la tribu de Judá? Jesucristo, ¿cierto? Como ya le había prometido a Jacob, que el cetro no se apartaría de la casa de Judá, porque lo que le había prometido en el pacto davídico, que el reino va a faltar, y que de aquel linaje de David levantaría a aquel que traería un reino inconmovible, un reino eterno, y traería un trono que no tendría fin. Y lo describe de esta manera, dice, de Judá saldrá la piedra angular, es decir, la piedra de fundación de este reino de bendición. Sería aquel bendito Cristo. Por eso la palabra del Señor más adelante habla de Cristo como la piedra desechada por los edificadores, que ahora ha venido a ser la piedra angular. Es decir, la principal piedra de edificación de la iglesia. Por eso el Señor que le dijo a Pedro, ciertamente tú eres Pedro, pero Cristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia tiene un fundamento de bendición que proviene del mismo Cristo. Por eso toda iglesia que es bendecida es toda iglesia que está ¿en quién? En Cristo. Todo creyente que es bendecido es todo creyente, como dice Pedro, que es una piedra viva. Porque así como Él es la piedra angular, Él también está rodeado de piedras vivas, de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han sido redimidos por su sangre preciosa. Pero Él no solo será la piedra angular, dice Zacarías, sino que también será la clavija. Cuando hablamos de clavija, estamos hablando de una estaca con la cual ellos afirmaban aquellas tiendas, aquellas habitaciones, aquellos tabernáculos, a los que vivían, aquesa en sus hogares. A pesar de las grandes tempestades y vientos que vendrían, esas estacas permanecían, que hacían que esa casa no fuera derribada. ¿Acaso no es así Cristo, el fundamento de la iglesia? ¿Acaso Cristo, aquel que vino de la tribu de Judá, no es esa estaca que produce esa firmeza en su reino de bendición? Luego dice que de Judá, es decir, de él, saldría el arco de guerra, es decir, el arma que traería la victoria para que este pueblo sea bendito. Porque es Cristo quien vencerá y consumará su reino. Es Cristo quien ha inaugurado este reino, pero que también lo consumará. Es Cristo y solo Cristo nuestra única esperanza de bendición. Mientras muchos están buscando bendiciones terrenales, mientras muchos están buscando bendiciones monetarias, la mayor bendición que la iglesia tiene es Cristo, porque en ella permanece firme. En Cristo permanece la iglesia firme. La iglesia inconmovible está arraigada en Cristo. Por eso Él le pudo decir a Pedro, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. No hay nada que se puede oponer por mucho tiempo al reino de Dios. Sigue diciendo, de Él todo gobernante, es decir, de Judá proviene el gobierno que bendice a su pueblo. De Judá saldrá todo gobernante, es decir, de aquel saldría aquellos que apacienten a su pueblo. Él es el príncipe de los pastores que los llevarían hacia el reino bendito de Dios. Porque dice de él todo gobernante, todos juntos. Es decir, él es el príncipe de los pastores. Pero Él bendeciría a su pueblo con más gobernantes para su iglesia. ¡Qué gran bendición! Gobernantes, pastores que sean valientes para la batalla, sigue diciendo, verso 5. Ellos serán como valientes, que en la batalla pisotean al enemigo en el barro de las calles. Pelearán porque el Señor estará con ellos, y serán avergonzados los que montan a caballo
Es decir, los gobernantes, pastores, ancianos, obispos que Dios levante para su pueblo, serán valientes para la batalla. Serán hombres que cumplen con los requisitos bíblicos para que el ministerio de la palabra no sea blasfemado. Serán aptos para enseñar. Dice 2 Corintios 10, 4 al 6, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Lo podemos ver con esa determinación y valentía que tenía Pablo. Podemos ver esa valentía y determinación que tenían los apóstoles, que aún después de ser azotados, seguían gobernando el pueblo de Dios. Se necesitan hombres fieles, puestos por Dios. Hombres con determinación. Hombres que sean valientes. Hombres que posean el conocimiento de Dios para oponerse a los argumentos de este mundo, y sobre todo aquel conocimiento que se levante en contra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Engrandece el nombre de nuestro amado Dios, que ha enviado a su santo Hijo para que se encarnara y viniera de la tribu de Judá, con un reino que posee abundante bendición para su pueblo. Gózate y alégrate por la bendición traída por nuestro Señor Jesucristo. Porque esto que Zacarías estaba diciendo fue traído ¿por quién? Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al cuarto punto. Dice: la bendición es sobre todo el pueblo de Dios. Según la descripción que Jeremías podía hacer del nuevo pacto, el nuevo pacto estaba compuesto, el antiguo pacto estaba compuesto por creyentes y no creyentes dentro de lo que es el pueblo de Dios. Pero Jeremías prometía un mejor pacto, un nuevo pacto que no estaba compuesto por no creyentes, sino que estaba compuesto solo por creyentes. Y en ese nuevo pacto, amados hermanos en el Señor, en ese pacto tan precioso que Dios levantaría para su pueblo, estaría compuesto solamente por creyentes. Y esa maravillosa promesa diría que todo el pueblo de Dios va a ser bendecido. Así Zacarías lo confirma. Mire: fortaleceré la casa de Judá y la casa de José le salvaré y los haré volver, porque me he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y le responderé. Es decir, Dios no solo debe bendecir a la casa de Judá, sino que también hace la representación, también la casa de José, que representa a las demás tribus. Entonces Dios traería su bendición sobre su pueblo en conjunto. Recuerde que está hablando de un pueblo que había sido dividido en dos. ¿Se acuerda? El reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus por un lado y 2 tribus por un lado. Pero Dios dice: la bendición no solo va a ser para los judíos, sino que va a ser para todo el pueblo de Dios. Recuerde que los profetas hablan de acuerdo al entendimiento que ellos tienen. Por eso podemos decir que aquí la iglesia está incluida. Porque la iglesia del Antiguo Testamento es también la iglesia del Nuevo Testamento. La congregación, el pueblo de Dios. Entonces Dios promete bendecir ¿a quién? A todos los creyentes. A todos los creyentes. Desea bendecir Dios. Dios confronta el pecado de su pueblo. Derriba a los falsos pastores para levantar ministros conforme a su corazón. Ministros que estén firmes en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, para que así la bendición del reino se haga manifiesta. Por eso Dios le repite a este pueblo el mismo primer verso: pidan, Él hace, Él dará, Él responde, lo fortalecerá.
Él salvará, porque me he compadecido de ustedes. Dios sabe lo que va a hacer, va a responder. ¿Y de qué manera va a responder? Dice, fortaleceré a la casa de Judá. ¿Qué más grande bendición es que Dios fortalezca a su pueblo? Entonces cuando usted vea que alguien dice, o cuando uno mismo dice, es que no tengo fuerzas, ¿qué está diciendo? ¿Dios ha fallado? Entonces, ¿de dónde proviene nuestra debilidad espiritual? ¿De dónde proviene? A causa de nuestro pecado. A causa de nuestra propia responsabilidad. No es el diablo, no es el demonio. Somos nosotros. Y nuestra irresponsabilidad es abandonar el medio de gracia llamado oración. Si está nuestra vida espiritual así es porque estamos abandonando la oración, la comunión con Dios. La bendición del pueblo que el pueblo de Dios recibe por sola gracia. Mire lo que dice el verso 6. Fortaleceré a la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver porque me he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado. Mire, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Se va a compadecer de ellos. Dios va a tener misericordia, va a volver a tener misericordia de su pueblo. Puede notar cómo Dios por sola gracia promete bendecir a su pueblo. Así también en la iglesia dice que hará volver a los que están lejos. Así nosotros no estuvimos en otro tiempo lejos, pero Él nos ha acercado con su gracia. Así también creemos, amados, que en este mundo el Señor seguirá llamando a hombres y mujeres para restaurarlos y hacerlos parte de su pueblo compuesto por creyentes. Pidan, Él hace y dará. Serán como si no los hubiera desechado, porque Dios es fiel a su pacto y Él responderá a la súplica, a la oración de su pueblo. El medio de gracia para que este pueblo reciba bendición de su reino a través de su Mesías es la oración. Muchas veces la oración es descuidada, es menospreciada. Otros la miran como una carga. Otros la realizan como parte solamente de una religión. Pero todo aquel que es parte del pueblo de Dios, todo aquel que está en el pacto entiende de alguna manera lo beneficioso que es este medio de gracia que Dios nos ha dado por misericordia. Oren, pidan, Él hace, Él dará y Él también responderá. No desprecie este medio de gracia donde Dios dispensa la bendición para su pueblo. Quiero ser bendecido, pero no me gusta orar. Quiero ser bendecido, pero no quiero leer la palabra. Quiero ser bendecido, pero no tengo deseo de meditar en ella. ¿De qué sirve? No hacer uso del medio de gracia es como ese hombre que muere de hambre porque no es capaz de con su mano llevar ese pan a su boca. No podemos ser tan ilusos, hermanos, de creer que vamos a ser bendecidos estando ahí tirados, ¿no? Debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Veamos lo que sigue diciendo. ¿Cómo Dios quiere bendecir a este pueblo? Serán como si no los hubieran rechazado, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Y qué dice? Y le responderé. Es decir, como cierto, muchas veces se utiliza la oración de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Si Él nos va a responder, hermano, pero nos va a responder lo que está, ¿dónde? En su palabra. En su palabra. Dios bendecirá a su pueblo. Dice el verso 7, ¿de qué manera lo va a bendecir? Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón en el Señor. Si usted va a ser bendecido por el Señor, usted va a ser bendecido con gozo. Usted va a ser bendecido con esa alegría de su salvación. Usted va a ser bendecido por esa valentía que Dios le ha dado para seguir
batallando en este camino, para seguir militando en este camino, no le produce gozo el servir al Señor. Aún el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aún en la prueba, aún en la circunstancia desfavorable para nuestra vida, podemos gozarnos en Dios, porque sabemos que si pedimos, de Él recibiremos su bendita providencia. Entonces Dios nos bendecirá ¿con qué? Con alegría, con gozo de su salvación, con provisión inagotable que Él les ha dado solo por gracia, porque su gozo está en Dios y no en las circunstancias. No permita que las circunstancias quiten el gozo de Dios en su corazón. Las circunstancias son pasajeras, pero la bendición de Dios es para siempre. La bendición de Dios es para siempre. Verso 8, ¿qué otra bendición? Dice: y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Dios bendecirá a su pueblo reuniéndolos de donde estén esparcidos, sea en Egipto o Asiria. Él los llamará con un llamamiento eficaz, con un llamamiento soberano que nadie puede estorbar e impedir, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan: a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Que Dios nos use como instrumentos para seguir hablando y predicando su Evangelio, para que Él siga reuniendo, su pueblo que está esparcido por las naciones, y Él lo seguirá reuniendo así como lo pudo reunir a usted. En tercer lugar, Dios bendecirá a su pueblo. Veamos lo que dice el verso 9: cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, y de Asiria los recogeré. Recuerden que Egipto, Asiria, todo esto representa que de dónde el Señor saca a sus hijos. Los saca del mundo. Los saca de donde no se sirve a Dios. ¿Acaso Él no nos ha sacado de Egipto? ¿Acaso Él no nos ha sacado de Asiria para traernos a su pueblo? Dice: los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia, y Él herirá las olas del mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo, y será abatido el orgullo de Asiria, y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré, el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. Entonces, en tercer lugar, Dios va a bendecir a su pueblo, derribando a sus enemigos como lo hizo en Egipto. Nótese cómo hay mucha similitud de cómo ellos pasan por esas aguas de angustia, y en el mar son heridos aquellos perseguidores del pueblo de Dios. Porque así como el pueblo de Dios en angustia pudo enfrentarse a ese mar desfavorable, Dios con su providencia abrió paso entre las aguas para que este pueblo pudiese pasar en seco, y luego pasando, los enemigos quedando atrapados bajo su ira. Dios derramará su ira sobre los enemigos del pueblo de Dios. Quizás hoy parecieran ser tan reinantes, pero Dios traerá su justo pago, dejando tendido en lo profundo de las aguas, junto a su orgullo, bajo la ira de Dios. En tercer lugar, lo que el verso 12 dice. En cuarto lugar, Dios los bendecirá fortaleciéndolos. Yo creo que cada uno de nosotros necesita cada día de la fortaleza del Señor. Cada uno de nosotros necesita esa fortaleza del Señor. Y dice: el Señor, yo lo voy a fortalecer. Es su promesa. Si puede notar ese mismo texto en esos momentos de debilidad, quizás no se acuerda de ningún texto, usted puede ir a Zacarías capítulo 10, versículo 2, y el Señor nos promete que dice: yo los fortaleceré, dice el Señor. Señor, tú nos prometiste que nos fortalecerías, fortaléceme, Señor. ¿Ahí qué estoy haciendo? Uso de su promesa. Tú prometiste en Zacarías capítulo 10, versículo 12, que tú nos fortalecerías, Señor. Tú lo vas a hacer.
Eso es oración. Es hacer uso de lo que Él nos ha prometido. Pero si no sabemos ni un texto, ni siquiera dónde están, ¿cómo vamos a pedirle al Señor? Seremos como un ciego intentando encontrar pan. Si no ve, ¿cómo va a poder hacerlo? Use de la oración. Usemos de la oración. Porque Dios fortalecerá a su pueblo con su pacto fiel e inquebrantable. ¿Y su pueblo cómo va a andar? Mire, dice, yo lo fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor. Es decir, vivirán para su gloria. Porque ustedes viven no con su fortaleza, sino con la fortaleza de Dios. ¿Se fija aquí cómo la palabra del Señor es tan clara en decirlo a nosotros? Deja de confiar en tu fortaleza, deja de confiar en tu propia fuerza, abandona la idea de creer que vas a poder sobreponerte a lo que estás viviendo. Fuera de la fortaleza de Dios no podemos. Él nos fortalece en Él. ¿Nuestra fortaleza dónde está? Dios. Cuando estemos infuertes, digamos, nuestra fortaleza está en Dios. Por eso el Señor le podía decir a su pueblo, digan débil, fuerte soy. Porque ¿en qué somos fuertes? Sin Cristo, en Dios. Y Él nos permitirá andar en bendición en su santo nombre. En quinto y último lugar, nos coloca una advertencia. Todo aquí es promesa de bendición. Todo esto es promesa de que Dios nos confronta con el pecado. Pero ¿qué sucede si una persona es confrontada con su pecado y desprecia la bendición? Aquí nos va a dar la respuesta Zacarías. Porque es totalmente contrario. Sería como un paralelismo, ¿cierto?, que está confrontando aquí, antitético. Esto es un paralelismo antitético porque primero nos está hablando de bendición y ahora viene el golpe. Viene el discopario. Recuerden, está la buena noticia, pero también, como dijo el hermano Claudio, está la mala noticia. Esta es la mala noticia. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán, porque han caído el bosque impenetrable. Cuando hablamos de lo que es el Líbano y hablamos de Basán, estamos hablando de todo lo que rodea los contornos del pueblo de Dios. Es decir, dentro de la iglesia visible. Recuerden que la iglesia invisible son todos los creyentes nacidos de nuevo. La iglesia invisible es la iglesia invisible, y la iglesia visible son todos los que se ven aquí con nuestros ojos, todos los que pueden estarse reuniendo en algún lugar. Pero ¿sabe lo que les dice el Señor? A aquellos dentro de la iglesia visible que no han nacido de nuevo, a aquellos que desprecian su bendición, a aquellos que desprecian el ser confrontados con su palabra, les dice, abran sus puertas. Abran sus puertas. Porque la ira de su juicio, porque el fuego va a derribar toda su falsa esperanza, va a derribar toda su hipocresía, va a quemar, va a castigar toda su falsedad. Por último, para todos aquellos que desprecian la bendición del reino de Dios, para todos aquellos que desprecian a la piedra angular, Cristo Jesús, tendrán que ser partícipes de este terrible juicio de Dios sobre los infieles, que desprecian las bendiciones de su pacto, obrando iniquidad. Sobre todo aquellos que siguen a los falsos pastores, recordemos lo que la Escritura dice en 1 de Pedro 2, 4 al 8. Y viniendo a Él como a una piedra viva. Recuerden, Él es la piedra angular, Cristo es la piedra viva. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas. Es decir, el recibir estas bendiciones de Dios va a transformar nuestras vidas, como la última parte de la bendición dice, ustedes van a andar en mi nombre. Dice, y en su nombre andarán, declaran el Señor. Nuestra vida no puede contradecir lo que Él nos ha bendecido. Dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas,
sean edificados como a casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. ¿Es usted una piedra viva? ¿Ha nacido usted de nuevo? Es la pregunta. ¿Está despreciando su bendición? ¿Está despreciando que Dios esté confrontándolo con el pecado? Mire lo que dice la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en Él, ¿qué dice? No será avergonzado, porque Él es fiel. Pero mire lo que dice. Esta piedra, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes, ¿qué cosa? A la palabra. Y para ellos también están destinados. Tal como dice Judas, estos falsos pastores han sido destinados, falsos profetas, han sido destinados para esta condenación. Entonces entendamos una cosa, hermano. O esta piedra trae bendición para usted, o Cristo trae bendición para usted, o Cristo va a traer juicio. Porque si no está comportándose como una piedra viva, si no está siendo obediente a la reprensión de Dios, si no está viviendo conforme a la palabra de Dios, si no está luchando continuamente con su pecado remanente, si no tiene una real lucha con su pecado y está pretendiendo de manera religiosa permanecer dentro de la iglesia visible, esa piedra va a ser para usted tropiezo y roca de escándalo que lo va a derribar. ¡Qué terrible juicio vendrá sobre los infieles! De los cuales Dios dice a estos: sus puertas deben estar abiertas para que el fuego del juicio los haga gemir porque fueron derribados. ¡Qué terrible juicio vendrá sobre los infieles, sobre todo aquellos que gustaron del reino de Dios sin ser parte de él! Imagínense. ¿Puede creer que dentro de la iglesia visible, aquellos que no están en el nuevo pacto, pero están de manera religiosa en una iglesia, ellos, hermanos, están despreciando el pueblo de Dios, están despreciando, la bendición de Dios? Porque solamente han sido iluminados, pero no han sido y no han nacido de nuevo. Qué triste es ser iluminado, decir, entender las cosas, pero no haber nacido de nuevo. Qué triste es tener una conciencia de estas cosas, pero no aprovecharlas. El juicio de Dios vendrá para todos aquellos que gustaron del reino de Dios sin ser parte de él. ¿Eres parte del reino de Dios? ¿Han nacido de nuevo? Este juicio vendrá sobre todo aquellos que estando aquí despreciaron la bendición de Dios. De ellos dice el libro de los Hebreos que fueron iluminados, pero nunca nacieron de nuevo. Pretendieron con sus propias fuerzas servir a Dios, despreciando así la fortaleza y la salvación que proviene de él. Es que una persona que intenta con sus propias fuerzas estar en la religión cristiana, lo único que está logrando es despreciar la fortaleza y la suficiencia que proviene de Dios y la salvación que proviene de Dios. Está cambiando por una fortaleza humana y una capacidad de poder colaborar con Dios para la salvación o de obtener una salvación por una apariencia religiosa. Si hay alguno entre nosotros que esté en esa posición, Hebreos 6, verso 4 al 6 lo confronta y dice: porque en el caso, escuche, pero en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a ignominia pública. Es decir, dentro de la iglesia visible una persona puede ser confrontada con su pecado, puede recibir palabra, puede orar por las personas, puede recibir todo el tipo de beneficios que hay dentro del reino de Dios. Pero si estas personas se vuelven atrás o pretenden con hipocresía estar aquí con sus propias fuerzas,
lo único que están logrando es que en el juicio final Dios los destruya. Están logrando que el juicio de Dios sea tremendo, porque una persona que ha sido iluminada en estas cosas y se entrega a las pasiones así como así, y después viene aquí de manera hipócrita, lo único que está logrando, hermano, lo único que está logrando es acrecentar la ira de Dios, porque está suplantando. Es como ese hombre que el Señor lo pudo expresar de esta manera con esta parábola. Es cuando el Señor hace la invitación a las bodas, y recuerden que la invitación es antigua, era darle una ropa a cada uno. Y luego llegan a la fiesta todas estas personas y vino uno que no estaba vestido con ropas de invitación, si lo puedo decir así. Y le viene a decir, amigo, ¿qué haces aquí? Átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que van a pretender entrar al pueblo de Dios, pero con sus propias fuerzas, despreciando la bendición de Dios, no habiendo nacido de nuevo e ignorando los medios de gracia. Qué terrible juicio viene sobre aquellos que con injusticia e incredulidad permanecen en hipocresía, despreciando la bendición que hay en Cristo. Hebreos 10, 26 al 30 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Acaso no es terrible esta amonestación? Todos aquellos que permanecen pecando deliberadamente y piensan que pueden venir aquí. ¿A quién me refiero con esto? Recuerden la distinción que hace Juan. Todo cristiano peca. ¿Pero a quién recurre? Al abogado. Pero los que pecan deliberadamente de verdad no sienten nada. Pecan, lo hacen, ¿no? Y después pueden venir a una iglesia y escuchar un sermón y adorar, incluso pueden orar en la noche, pueden dar gracias en una comida, pueden hacer muchas de estas cosas, pero solamente es una apariencia externa. Por dentro están muertos en sus delitos y pecados y están corrompidos por su apostasía, es decir, se han apartado de la fe porque nunca han sido verdaderos. La salvación no se pierde, pero si alguien cree tenerla viviendo una vida desordenada, nunca la ha tenido. Todo aquel que pretenda vivir en este mundo diciendo ser cristiano, pero su vida contradice su cristianismo, lamentablemente solo se está engañando a sí mismo. Quizás puede engañar a los demás, pero a Dios nunca lo va a engañar. Estás pecando deliberadamente. Si ese es el caso, hermano, que Dios nos confronte con su palabra. Porque si esto, obviamente, esto es para el juicio final de estas personas que pecaron así y murieron así. Apostataron para nunca más volver. Se comportaron con hipocresía, mostrándose como sepulcros blanqueados delante de los hombres, estando ellos por dentro con huesos de muerto. Qué horrible juicio viene y se aproxima sobre los que desprecian el santo evangelio de Dios. ¿Y qué juicio vendrá sobre los líderes y pastores infieles? Veamos lo que dice y termina este verso. Dice, verso 3: voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz de rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Recordemos que los falsos pastores tendrán que pagar, porque no serán bendecidos por Dios, porque se han colocado en un lugar que jamás Dios los llamó para eso. Recuerde que pastor no lo hace usted un presbiterio, usted no lo hace pastor. Ellos lo que hacen de alguna manera con el discernimiento, confirmar lo que Dios ya ha hecho, con ese don que Dios ya ha puesto en usted. Pero si usted o alguien pretende colocarse en un lugar que Dios no le ha llamado, sin arrepentirse nunca de eso, el juicio terrible de Dios viene. Miren lo que dice Jeremías 23, 1 al 2.
¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. Un falso pastor se conoce porque lo único que hace es reunir gente y dispersarla. Es reunir gente y dispersarla, desilusionarla, errar en lo que se enseña. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Es decir, aquellos que no están cumpliendo su ministerio. Dios no los ha llamado para eso. Por eso no pueden hacerlo. Por eso no tienen esa capacidad. Pero si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá. Y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes. Por la maldad de sus obras, declara el Señor. He oído decir a pastores algo que me estremece. Si yo le tengo que dar cuenta a Dios, ¿acaso eso no lo estremece? ¿Qué se cree esa persona? Ni siquiera llamarle cristiano que dice eso. Que se pretende presentarse delante de Dios y decirle así, como tú a tú. Hermanos, terrible es darle cuenta a Dios. Porque si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Qué terrible juicio vendrá sobre los pastores que desprecian a la piedra angular y toda fuente de bendición para su pueblo. Aquellos que son piedra de tropiezo para otros y desprecian la fortaleza y la salvación de Dios. Qué terrible, hermano. Por favor, vamos a 1 de Pedro 2, del 4 al 8, para que leamos todos juntos. 1 de Pedro 2, 4 al 8, a medida que lo vayan encontrando, por favor, se coloca de pie. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Llegamos todos juntos, por favor, de pie. 1 de Pedro 2, del 4 al 8, leamos respetando, ¿cierto?, los puntos, las comas, con solemnidad, también con temor estas palabras. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Amén. Como conclusión, solamente dejaré una pregunta. ¿Estás aprovechando o despreciando la bendición que Dios ha prometido a su pueblo? Quiero que medites en esta pregunta. ¿Estás aprovechando o despreciando las promesas de bendición que Dios tiene para su pueblo? Por favor, amados hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus maravillosas y grandes promesas que traen gozo para tu pueblo, que traen, Señor, fortaleza, que traen, Señor, salvación, que traen victoria sobre sus enemigos, que traen, Señor, bendición
para que andemos en tu nombre, Señor, y para que cada día vivamos siendo dependientes de Dios. Señor, por eso muchos han dicho que un cristiano que no ora no puede ser considerado un cristiano, porque un verdadero cristiano, una verdadera piedra viva, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, posee comunión con Dios, anhela esa comunión con Dios, porque el Espíritu Santo mora en ellos. Señor, por favor, te rogamos por esta iglesia, bástate mi gracia para que levantes pastores conforme tu corazón, Señor, para que ellos apacienten a tu pueblo con conocimiento, Señor, con sabiduría, con amor, puedan guiar a tu pueblo, por amor de tu precioso y santo nombre, Señor. Tenga piedad, tenga misericordia de tu santo pueblo, Señor, el cual tú has santificado, oh mi Cristo, con tu preciosa sangre. Gracias por esta bendición que has traído, oh Jesús, Hijo de Dios, siendo aquella piedra de edificación para tu pueblo, piedra que ha traído la firmeza a tu iglesia, a aquellas piedras vivas. Señor, gracias te damos porque has sido esa estaca que afirma este tabernáculo. Gracias te damos, Señor, porque aquel que ha venido de la tribu de Judá es ese arco que ha traído la victoria. Gracias te damos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, oh Príncipe de los pastores que gobiernas sobre tu iglesia, y que todos los que tú has enviado, Señor, para gobernar a tu iglesia, dependen de ti y deben buscarte a ti y deben guiar tu pueblo hacia ti, Señor. Por amor de tu santo nombre, Señor, libra a la iglesia, bástate mi gracia, de falsos pastores, de falsos ministros. Libre, Señor, a tu pueblo, y si hay alguno de entre nosotros, Señor, que aún no ha nacido de nuevo, confróntalo con tu palabra. Señor, que un nuevo nacimiento venga, te lo suplico por medio de tu Santo Espíritu, para que pueda tener fe en tu Santo Evangelio y así hallar la salvación y vida eterna. Padre amado, agradecido estamos, Señor, por tu bendición, por tu gracia abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar a nuestro amado Dios. Vamos a cantar el Salmo 111. Salmo 111. Vamos a cantar al Señor. Que tiene la misma melodía del Salmo 24. Salmo 111, perdón. Vamos a cantar este maravilloso salmo al Señor. Alabaré a Jehová. Alabaremos al Señor por su bendición. Cantemos. Alabaré a Jehová de corazón y en verdad, en la congregación de rectos, todas las obras de Jehová son grandes y las buscarán los que han puesto en ellas su afecto. Gloria y hermosura es su obra, su justicia continuará por los siglos y para siempre, y son dignas de recordar sus maravillas que es Jehová, clemente y bueno con el hombre. Dios ha dado de que comer a los que lo temen a él, por siempre recuerda su alianza.
cumplirán todos los suyos mandamientos. Por los siglos ellos serán hechos firmes en la verdad, en la rectitud del Eterno. Él ha enviado redención a su pueblo y ordenó su santo pacto para siempre, de infinita santidad y temible en majestad. Es su gran divino nombre, de la sabiduría, es de Jehová el temor, entendimiento tiene el hombre, que es cuidadoso en poner por obra su muy santa ley. Su ley permanece por siempre. Un muy bello salmo al Señor que nos muestra su maravillosa bendición providente y decreto inamovible de salvación. Incline su rostro para recibir la bendición de nuestro amado Dios. Dios Padre bendito, le ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre, que guardes a tu pueblo y que tengas de tu pueblo, Señor, misericordia. Te ruego, Padre Celestial, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y que alces tu rostro, Señor, sobre nosotros y pongas sobre nosotros paz. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, amados en el Señor. Que tengan un muy fin día del Señor.